Buenos días, padres de familia. Les doy la bienvenida a nuestro primer seminario para padres del año 2020-2021. El día de hoy hablaremos acerca de la sobreprotección, un modelo de crianza usado por algunos, pero que tiene ciertas implicaciones y consecuencias en nuestros chiquitos. Queremos brindarles información acerca de este aspecto para que podamos empezar a identificar aquellos actitudes y comportamientos que estamos desarrollando y que nos están alejando del objetivo que tenemos con cada uno de nuestros hijos, y es prepararlos para la vida. Cabe resaltar que siempre en el colegio y en todos los espacios donde ustedes consultan acerca del proceso de crianza de sus hijos, les hablan de dos términos que son muy importantes: independencia y autonomía. Por regularmente encontramos que nos sugieren empezar a fortalecer la independencia y la autonomía, pero pocas veces nos indican qué significa cada uno de estos términos. Para empezar esta capacitación o este seminario, quiero que partamos de esta frase de María Montessori: ayúdame a hacerlo por mí mismo. Nosotros debemos ser guías en el proceso de crianza y en el proceso de desarrollo de cada uno de los niños. Cuando indico la palabra guía, significa caminar al lado de cada uno, orientarles el camino, no hacerles camino para ellos, sino orientarlos y respetar las decisiones que cada uno de ellos tome, ayudarlos a que ellos puedan ser. Es fundamental que partamos de esta, de esta frase, que podamos ayudarlos a ser desde su individualidad. Pasamos a ver el concepto de independencia. La independencia es la capacidad de realizar por sí mismo y sin ayuda actividades de la vida diaria. Muchas veces como adultos pretendemos que nuestros chiquitos tengan la menor cantidad de responsabilidades para desarrollar, quizás evitando que haya estrés, frustración o alguna emoción con la que no queramos en ese momento lidiar. Por ejemplo, la ira, la tristeza. Pero es importante que ellos puedan experimentar estas emociones en casa. Para ello debemos exponerlos a situaciones donde se puedan experimentar estas emociones, y que así podamos brindarles la ayuda que necesitan para que ellos puedan darle solución. Entonces, hacer actividades de la vida diaria por sí solos, vestirse, guardar sus juguetes, ordenar sus cuartos, ayudar a doblar sus ropas, lavar quizás sus platos donde comen, contribuir al orden de la casa. Todo este tipo de actividades ellos ya están en la capacidad de hacerlo. Cuando digo ya está, lo digo de manera general, porque vemos las edades de nuestros chiquitos y ya podemos empezar a darles a ellos ciertas responsabilidades en casa, pero también ciertas responsabilidades consigo mismo. Ellos quizás en Kinder 1 ya empiezan a decidir sus propias prendas de vestir, sus alimentos favoritos, sus juegos favoritos, pero entonces de esa manera en como ellos empiezan a exigir también sus preferencias, a que se respeten sus preferencias, debemos empezar a involucrarlos en ciertas labores de la casa o responsabilidades o deberes escolares. Vemos muchas veces, con la virtualidad nos pudimos dar cuenta en algunas ocasiones cómo algunos papás hacían los deberes de los niños, como recortar, colorear, pegar, siendo actividades que ellos están en la capacidad de hacerlos porque los docentes las han planeado de acuerdo a la capacidad de cada uno, pero algunos padres sentían la necesidad de intervenir para que quedara mejor, para evitarle de pronto que el niño se untara, y si son niños que de pronto sienten molestia con las texturas, entonces evitarle ese malestar, entonces preferían hacerlo, pero no nos damos cuenta que al no permitirle al niño realizarlo, estamos retrasando ciertos procesos necesarios en su desarrollo cognitivo, pero también
físico, emocional y psicológico. Entonces, esa independencia de la que le hablan maestros, médicos, psicólogos, es relacionada a la parte de deberes o actividades de la vida diaria que ellos están en la capacidad de hacer. Por ejemplo, grado de transición ya debe estar en el proceso o haber alcanzado la posibilidad de limpiarse su colita, de vestirse solo, de cepillarse sus dientes, de comer ya con unos cubiertos, que no, ya no le den la comida, que la comida ya no esté procesada, sino que se le dé en una presentación donde ellos deban partir, seccionar, dividir. Entonces, vemos que a medida de que ellos van creciendo, debemos darles a ellos situaciones en las que se vayan complejizando y que de esa manera ellos puedan buscar soluciones y actuar de manera independiente. Otra frase de María Montessori: cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Quizás tenemos la idea de que si le ayudamos le estamos permitiendo alcanzar ciertas cosas, pero estamos generando un efecto totalmente contrario. Al brindar una ayuda excesiva, que es más o menos lo que significa la sobreprotección, dar de más, estamos retrasando procesos necesarios en su desarrollo. Ahora tenemos la autonomía, es poder decidir. Ellos están en la capacidad de decidir, sí, así sea desde pequeño. Ellos logran decidir qué juguetes les gusta, logran decidir qué prendas de vestir les gusta, logran decidir con quién se sienten a gusto, con quién no, y permitirles a ellos asumir estas responsabilidades y quizás los riesgos que pueda traer. Por ejemplo, las prendas de vestir que no combinen es un riesgo, pero él puede asumir ese riesgo y con él aprender si le combina o no le combina, si le queda bien o no le queda bien. Permitirles a ellos que si se equivocan lo puedan volver a intentar, que no todo tiene que ser perfecto, que hay momentos en los que se puede fallar y está bien fallar. Entonces es importante permitirles a ellos que tomen decisiones. Por ejemplo, si va a saltar un murito, no estoy hablando de un muro muy alto, un murito, una escalerita, él decide saltar quizás de manera involuntaria, de manera automática, vamos a prevenir que se vaya a golpear. Pero si en algún momento lo hace, no es que vamos a sentirnos culpables, responsables y brindarle una sobreatención al momento, sino usar esa oportunidad para enseñarle que cuando se va por unas escaleras no se puede saltar, sino que se debe caminar. Entonces, con eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos usando una situación para enseñar, no para retrasar un proceso, porque si le doy una sobreatención, lo que voy a generar es un temor y cada vez que vaya a enfrentarse a una escalera va a necesitar de un adulto. Y si siempre va a necesitar de un adulto, ¿cuándo va a aprender a subir solo esa escalera? ¿Sí? Entonces, vemos cómo dar en exceso en ciertas situaciones vamos a producir un efecto contrario. ¿Qué efecto lograríamos? El temor. Y luego va a ser mucho más complejo alcanzar ese logro de subir una escalera por sí solo. Entonces, es importante que no demos más de lo que necesita el niño. Y eso es en todos los aspectos de la vida, tanto afectivo, tanto atencional, tanto material. Si yo doy de más, llega un momento en que saturo y al saturar el proceso voy a tener un efecto contrario a lo que realmente estoy buscando. Entonces, la sobreprotección es un exceso de preocupación que también está asociado a la ansiedad. Cuando yo me preocupo es porque pienso en el futuro de manera excesiva. Entonces, podría decirse que la sobreprotección es un exceso de ansiedad del padre de familia, del adulto, por querer evitar cualquier tipo de situación que genere algún
una afectación emocional, psicológica, física, y que muchas veces no va a generar algo perdurable o algo permanente, pero tenemos la creencia de que si la evitamos vamos a generar chicos y niñas, chicos y chicas más felices, más plenos, y estamos olvidando que ciertas cosas nos ayudan a aprender, a crecer. Si yo no me equivoco, yo no voy a aprender qué pasa si yo actúo de cierta manera. Entonces es importante permitirle a los niños que vivan situaciones que no siempre son chéveres, que no siempre son agradables, para que ellos aprendan y obtengan herramientas del medio para resolver situaciones mucho más complejas. ¿Por qué sobreprotegemos? Porque tenemos la creencia, como les decía anteriormente, de que si actuamos de esta manera vamos a brindar una infancia más feliz, más cómoda, niños más prósperos, con vidas más prósperas, donde no hayan riesgos, donde no haya sufrimiento, donde no hayan frustraciones. Y ese es nuestro ideal, una vida así, donde nadie sufra, donde nadie tenga dolor, donde a todo lo que deseemos lo logremos. Ese es el ideal, pero no es cierto. El mundo no nos brinda esa realidad. El mundo nos brinda una realidad donde hay no, donde hay que competir, donde hay que ser, donde tenemos que pensar en nosotros mismos, nos brinda unas realidades totalmente distintas a las que podemos tenernos en nuestros ideales. Entonces, la obligación, no la obligación, el deber del adulto es preparar al niño para la vida, es darle las herramientas para la vida, es permitirle a este niño o a esta niña poder enfrentarse a la vida de manera satisfactoria. Que el día de mañana, si se enfrenta a una entrevista de trabajo y le digan que no, pueda seguir luchando y buscando trabajo y no caiga en una depresión profunda, culpándose, sintiéndose como una persona incapaz y desistir en la búsqueda de trabajo. Entonces necesitamos niños y niñas que cuando el novio o la novia le digan que no, pueda sobrellevar esa ruptura, pueda sobrellevar ese duelo y más adelante restablecer su vida amorosa. Y no niños y niñas que porque un chico o una chica le dijo que no, tiendan a hacerse daño a sí mismos, a entrar en depresiones, a consumir drogas, a caer en el alcohol. Entonces vemos cómo si yo no le brindo a mi niño y a mi niña herramientas necesarias para enfrentar situaciones difíciles en la vida, voy a tener adolescentes y adultos que fracasen en todos los aspectos de su vida. Niños y niñas que a todo le diga que sí, donde esté exento de dolor, donde esté exento de tristeza, donde esté exento de frustraciones, voy a tener adultos que van a fracasar en su vida amorosa, en su vida laboral, en su vida universitaria, donde no van a poder sostenerse en ningún espacio, porque siempre van a sentir primero desconfianza de sí mismo porque ya no hay un papá y una mamá que todos se lo van a asegurar, y segundo, van a sentir que el mundo es injusto, que el mundo no está preparado para ellos y por ende no van a poder alcanzar ciertas metas. Entonces, vemos que todo lo que hacemos en estas primeras etapas de vida van a impactar en el proceso de desarrollo de la vida de cada uno de ellos, donde van a tener puntos de quiebre como la adolescencia, puntos de quiebre como la adultez, en la que ellos necesitan ciertas herramientas para moverse en el medio y de esa manera poder alcanzar el éxito que tanto deseamos. Entonces vemos que dar de más no nos garantiza de ninguna manera que vaya a haber una vida próspera y exitosa. Una de las razones que encontramos para ser sobreprotectores es porque tenemos la necesidad de tener todo bajo control, donde yo tengo un ambiente totalmente exento de riesgo, es un ambiente donde yo controlo. Entonces, si yo controlo ese ambiente, me siento seguro. Pero ¿qué pasa? En algún momento esa burbuja que yo he
elaborado alrededor de mi hijo se va a romper. Se va a romper en algún punto, ya sea en la adolescencia, sea en la adultez, se va a romper. Cuando se rompe, este niño y esta niña no tienen cómo enfrentarse a esa realidad donde mamá y papá no tienen el control. En un trabajo, en la universidad, en el colegio. Vemos aquí niños muchas veces que les aterra estar en el jardín, porque aquí papá y mamá no tienen el control. Entonces, son niños que de cierta manera sufren dentro de un espacio distinto al de su casa, porque hay riesgos, hay otros niños, hay otros ambientes, hay otros estímulos. Entonces, empiezan a quedarse en cortos de cómo resolver cada situación que se presenta en el día a día. Entonces, es importante que ellos puedan tener aspectos diferentes a los que se les brinda en casa para que puedan asimismo resolver. También pensamos que al generar este tipo de vínculo vamos a generar un vínculo sano y lastimosamente no es así. Cuando yo como adulto me obsesiono con el proceso de mi hijo, empiezo a generar una relación de dependencia donde mi hijo siempre va a necesitarme y yo para existir voy a necesitar a mi hijo. Y cuando ese vínculo se rompe de manera natural, porque llega la adolescencia, porque llega la pareja, ambos sufren. Sufre el hijo, sufre la familia, porque ese vínculo de dependencia hace que siempre necesiten estar uno al lado del otro. Entonces vemos hogares donde todavía se necesita vivir con el papá o la mamá para estar bien. Entonces esto empieza a traer dificultades a nivel de pareja, a nivel de familia. Y es ahí donde nos damos cuenta cómo este vínculo de dependencia total empieza a afectarnos. O si sale una oferta de trabajo muy buena en el exterior, este chico o esta chica no van a tener la capacidad de poder irse porque siempre van a tener la necesidad de estar junto a sus padres. Entonces, el adulto debe ser una guía, prepararlo para que el día de mañana salga, vuele, como se dice románticamente, que pueda volar del nido para que pueda hacer su propio nido, para que pueda hacer sus propios proyectos y deje de vivir los proyectos de papá y mamá. ¿Qué consecuencias empiezan a generar en los niños? Hay hábitos inadecuados, ¿por qué? Porque siempre están en la espera de que el padre o la madre sea que resuelvan las situaciones o los problemas. Entonces son chicos que necesitan que les den la comida, que los aseen en el baño, que los vistan. Entonces empezamos a retrasar su desarrollo y vemos niños que deberían ya ser independientes o autónomos en ciertos aspectos, pero que aún requieren el acompañamiento del adulto. Y cuando no están en casa y están en la escuela, empiezan a requerir en exceso el acompañamiento del docente o del auxiliar. Entonces vemos cómo estos procesos empiezan a mostrar niños un poco más abebesados, un poco más pequeños para su edad cronológica. Entonces empieza a haber un desbalance. El niño va creciendo cronológicamente, pero su parte emocional no crece al mismo ritmo y empieza a tener comportamientos de niños con edades inferiores a las que realmente tienen. Hay poco nivel de autocontrol porque no hay herramientas para resolver las emociones que se presentan. Entonces, si en casa quiere el juguete y se le da el juguete, pues nunca se va a enfrentar a no tener el juguete. Pero cuando llegan al colegio, ese juguete deben compartirlo. Entonces, al compartirlo, deja de tenerlo, deja de poseerlo y viene ahí la pataleta, la ira, el llanto, porque no sabe cómo enfrentar ese no que se le está dando. Por lo tanto, tienen poca preparación para situaciones difíciles. Vemos adultos que no saben cómo sobrellevar una ruptura amorosa. Entonces vemos de pronto mujeres que permiten comportamientos de los hombres abusivos con tal de tenerlo al lado. O vemos hombres también que requieren el acompañamiento de una mujer
que quizás no aporta a su crecimiento, pero necesitan a esa persona para evitar el no, porque necesitan la aprobación del otro. Hay poca tolerancia a la frustración porque recurrimos siempre a subsanar la necesidad, entonces no hay la forma de cómo enfrentarse a esa necesidad en otros espacios. Es importante prepararlos a ellos para decir no, para identificar cuándo se pueden sentir en peligro. ¿Y eso cómo lo hacen? Cuando viven situaciones de peligro, por ejemplo, caerse, golpearse, son situaciones que a ellos les van a enseñar que por ahí no puedo caminar, que por ahí debo correr o por ahí debo saltar. Entonces son situaciones que los van a preparar a ellos, pero si nunca las enfrentan, siendo situaciones pequeñas, y llegan a la adolescencia y se encuentran con chicos que consumen drogas, que les van a ofrecer cosas que les hacen daño, no van a tener también la posibilidad de decir no y van a caer fácilmente en estos engaños sociales que por naturaleza ellos van a necesitar acceder porque necesitan la aprobación del grupo social. Hay mayor probabilidad de ser víctimas de acoso porque son niños indefensos cuando no tienen a sus padres al lado. Entonces son chicos que no tienen la capacidad de alejarse de personas que les hagan daño. Son adolescentes que no son capaces de defenderse y no necesariamente desde la agresión o desde la verbalización agresiva, sino de alejarse, de buscar ayuda. Entonces son niños fácilmente que pueden ser víctimas de acoso por otros chicos. Son niños que con facilidad se enferman y que diríamos, pero ¿por qué si antes los estamos cuidando? ¿Y qué pasa? Si un niño yo le evito que se caiga, que toque, que se unte, que explore, pues va a ser un niño que no va a tener defensas corporales para ciertas bacterias, virus y demás. Entonces, la sobreprotección en ciertos aspectos también sobreprotege algunos aspectos internos y evita el desarrollo de defensas que son necesarias para su salud. Entonces ahí vemos también cómo lo que yo haga en ciertas situaciones va a tener un impacto en otros aspectos de la vida, biológico, mental, psicológico, emocional, cognitivo, físico. Entonces vemos atrasos en los desarrollos naturales de acuerdo a la edad. ¿Cómo lo podemos evitar? Siempre podemos hacer algo para no perder el control en el proceso de crianza. Primero, dejémoslos que se equivoquen, dejémoslos que tomen sus propias decisiones y se equivoquen. Si se equivocan, aprenden de la equivocación. ¿Y cómo garantizo que haya un aprendizaje de la situación que no salió como esperaba? Con el acompañamiento. Y un acompañamiento no que juzgue o que señale, sino un acompañamiento que enseñe cómo evitar que vuelva a pasar. Y es estar a un lado siempre del niño, ni encima, ni atrás, ni vigilante a todo lo que ocurra, sino a un lado. Estar atento para enseñar, para prepararlo. Entonces, si él tiene que hacer los deberes, facilitarle el espacio, pero permitirle que él lo haga. Si él debe cumplir la tarea de unir los puntos, que sea el niño que una los puntos, no guiarle la mano, no hacerle el trabajo, porque entonces le estamos mandando un mensaje que quizás no es el que deseemos, pero lo estamos haciendo de manera inconsciente y es, tú no puedes, entonces me necesitas. Y ese mensaje es el que se queda instaurado en ellos. Entonces, cuando crecen, van a recordar, van a sentir esa necesidad. Yo no puedo, necesito a otro. Y el papá y la mamá tienden a ser reemplazados por la pareja, por el compañero de cuarto, por el compañero de trabajo. Entonces, siempre voy a necesitar a otra persona para sentirme que puedo lograr algo, cuando en realidad ellos vienen dotados con muchas capacidades, con muchas habilidades que perfectamente solo podrían hacerlo.
Entonces, déjenlo que se equivoquen. Si escogió la ropa que no le combina, déjenlo que poco a poco va a ir identificando qué le queda bien y qué no le queda bien. No le pueden permitir en el exceso de que todo lo decida él, porque vemos cómo padres de familia caen en esto y entonces si hay sopa para el almuerzo y el niño no quiere sopa, entonces la mamá le hace los nuggets fritos porque él solo come eso. No, hay momentos en los que el niño puede decidir, como en otros en el que el adulto es el que decide y el adulto es quien toma la última palabra, por decirlo de cierta manera. No podemos caer en el otro exceso, porque debemos ser como un péndulo, siempre ir buscando el punto medio sin irnos a los extremos. Entonces yo no puedo ser sobreprotectora, pero tampoco permisiva. No puedo caer en esos dos extremos y fácilmente lo puedo hacer. Yo debo garantizar que el niño aprenda lo que tiene que aprender, respetando las reglas sociales, respetando las normas en casa y respetando los acuerdos que se hayan hecho en el vínculo papá-mamá, papá, mamá e hijo. Entonces es importante que el niño en algunos momentos decida, pero también sepa que en otros es el adulto quien toma la decisión, porque entonces vamos a encontrar padres de familia que convierten su casa en un restaurante con menú especial para el niño, donde hay mayor desgaste para la madre o para el padre, cuando el niño empieza a tener dificultades para adaptarse a los cambios, porque si el día de mañana ya no hay lo que él quiere comer, va a venir la frustración de manera incontrolada con una pataleta en el que el padre de familia no va a saber cómo abordarla. Entonces, dejémoslos que se equivoquen, dejémoslos que tomen decisiones, pero siempre garantizando que el adulto es quien sea quien tome la última palabra en ciertos momentos. No transmitamos los temores propios a ellos, no hagamos que nuestros temores sean sus temores. Ellos nacen sin temor, el temor es algo aprendido. Quizás yo nunca he visto una culebra, pero le tengo pavor a la culebra y solo porque socialmente le tienen miedo a la culebra, ¿sí? Entonces el miedo lo aprendo. El miedo es algo que yo transmito. ¿Y cómo lo transmito? Cuando yo me siento inseguro y cuido a ese niño, aunque no haya ninguna situación que lo necesite de cuidado, él va a aprender que ahí necesito a alguien para poder sentirme confiado. Dejémoslos que exploren, dejémoslos que ellos se enfrenten a los miedos y no hagamos que nuestros miedos sean los propios. Si yo le tengo miedo a la piscina, pues procuro que mi hijo no tenga miedo a la piscina. ¿Y cómo lo procuro? Pues entonces lo meto a unas clases de natación, lo enfrento a eso y en lugar de yo transmitirle a él el temor, él me va a transmitir a mí la valentía que quizás necesito y empiezo a tener un proceso terapéutico de cierta manera donde el niño me va a dar esa confianza que yo necesito. Pero ese es el ideal y ahí allá es donde debemos llegar, a ese punto en el que el niño sea esa fortaleza que quizás yo necesito como adulto y no yo ser y no convertirme yo en la debilidad para mi hijo. Entonces, evitémosle que ellos sientan un miedo que quizás nunca han experimentado. Si yo de niña me caí en la bicicleta, fui yo, no mi hijo. Mi hijo aún no se ha montado en una bicicleta. Entonces, debo enfrentar ese temor, debo hacer un proceso de sanación para que mi hijo no tenga ese temor y por el contrario sea un niño que pueda experimentar, que pueda descubrir todo lo que tiene este mundo para ellos. Como les decía ahora, permitirles que tomen decisiones, así se equivoquen, así no sean las mejores, que ellos tomen esas decisiones para que puedan aprender y como adulto brindarle herramientas para que logren más adelante tomar mejores decisiones. Por lo tanto, les recomiendo gestionar nuestras emociones,
aprender a nombrarlas, a identificarlas y a resolverlas. A veces tenemos miedo, pero no sabemos ni siquiera cómo nombrarlo, no sabemos qué es miedo, no sabemos qué es temor, no sabemos qué es alegría o tristeza o rabia, no lo sabemos porque no nos tomamos el tiempo de nombrarla, identificarla y resolverla. Aprendamos de nuestros errores, comuniquémonos con otros padres de familia, busquemos el apoyo de los colegios, psicólogos, docentes. Siempre nos van a brindar una orientación que nos permita tener un proceso de crianza mucho más sano para los niños y que podamos conseguir el objetivo de formarlos para la vida. Ellos deben enfrentarse a situaciones difíciles, donde haya frustración, donde haya rabia, donde haya tristeza, porque es ahí donde yo puedo enseñarle cómo elaborarlo. Si yo en mi casa nunca le voy a permitir tener este tipo de emociones, el mundo no les va a cuidar de eso, el mundo se las va a presentar. ¿Y cómo lo va a resolver si no sabe ni siquiera qué es? Entonces, permitamos que lo hagan, permitamos que en casa sufran, que en casa lloren, que se golpeen, hasta el punto de que no vaya a afectar, claro está, su integridad ni física ni emocional. Y es aquí donde quiero que de pronto no vayamos a caer en el extremo y aseguremos que las recomendaciones dejémoslos libres y que hagan por sí solos lo que necesiten hacer. No, es siempre que seamos guías, seamos ese acompañamiento en estos procesos, pero sin llegar al extremo de cohibir todo. Garanticemos siempre que haya una salud física y emocional, donde ellos no haya un extremo de sufrimiento, pero tampoco exceso, inhibición completa de esta. Por ejemplo, un temor nocturno. Entonces, no, es que debo dejarlo que él sufra. Entonces el niño llora y lo encierro en la habitación para que enfrente su temor. No, lo que voy a generar es un trauma grandísimo donde el niño nunca va a poder dormir solo. Lo que yo debo hacer es garantizarle que va a estar bien, que está bien, acompañarlo en su cuarto, mostrarle que todo está bien, quizás usar algo espiritual que a mí me sirva, la oración, el vínculo con Papá Dios, y garantizar de que todo va a estar bien con amor, con respeto, pero dándole la oportunidad de enfrentarlo, ¿sí? Entonces, estoy sanando un temor, dándole fortaleza para enfrentarlo, pero no estoy generando un daño permanente. Entonces, debo garantizar que su salud física y su salud emocional estén sanas. Ay, no, es que a mí me dijeron que nunca le dé la mano porque él debe aprender a caminar solo. Entonces, que hay una pendiente que corra por esa pendiente. Pues yo sé que si el niño va a correr por la pendiente, se va a caer y se va a golpear muy duro. Entonces, ya no estoy garantizando su salud física, sino que estoy poniendo en riesgo su integridad. Entonces, ahí ya no estoy ya no estoy protegiendo, sino que estoy desprotegiendo a ese niño. Entonces no puedo caer en los extremos. Siempre, recuerden, sean péndulos, busquen los puntos medios. Y los puntos medios no voy ni a dar más ni a dar menos. Los niños se pueden enfrentar a todas las emociones, deben enfrentar las frustraciones, deben recibir no. Los no son comunes en el mundo. Siempre nos dicen no para algo, pero si en casa siempre reciben un sí, no están preparados para esa otra realidad. Entonces, preparémoslos para decir no, digámosles que no de vez en cuando y vamos a darles esas herramientas para que ellos se enfrenten. Quiero cerrar con dos cosas. Primero, recuerden que su rol como padres de familia y nuestro rol como adultos es prepararlos a ellos para que sean adultos. Ellos no van a ser niños siempre. Entonces, debo garantizar que yo le brinde las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo, necesarias para enfrentar las realidades que nos traen el día a día. Seamos guías, esos guías donde brindemos esas recomendaciones necesarias para que ellos puedan sortear las situaciones difíciles que se les presentan. Y segundo, creamos en los hijos, creamos en esos niños. Ellos vienen dotados
de muchas capacidades y no con nuestro exceso de amor las ahoguemos de tal manera que las extingamos de ellos. Démosles a ellos la confianza, creamos en cada uno de ellos, creamos en que pueden hacerlo, en que son capaces. Eso es la mayor muestra de amor para un niño, creer en él, creer en que es capaz y enseñarle a que él mismo crea en sí, para que el día de mañana no necesite el apoyo o la aprobación de cualquier persona que esté a su alrededor, para que pueda tomar decisiones sabias cuando esté adulto, para que sea un acompañante en la vida de ustedes. Recuerden que ellos tarde que temprano se van a ir, tarde que temprano van a romper esa cápsula en la que los hemos formado y la realidad va a ser otra totalmente distinta a la que hay en casa. Preparémoslos para ello, preparémoslos para la vida, para lo que va a pasar, para que tengamos niños con autoestimas altas, donde se amen, donde se quieran, donde puedan elaborar sus emociones, donde no hayan niños o niñas encerrados en cuerpos de adultos sufriendo porque no entienden el mundo, porque el mundo les dice que no, porque no encuentran un trabajo, porque no logran culminar una carrera, porque no logran establecer una relación amorosa con una persona que le brinde amor y no que le brinde maltrato. ¿Y cómo garantizamos eso? Si yo como papá lo preparé para enfrentar esas situaciones. Es ahí donde recae la responsabilidad de nosotros como adultos, prepararlos para que ellos puedan enfrentar esas situaciones difíciles en las que van a ocurrir cuando ya no estén dentro de esa cápsula que hemos formado en casa. Agradecerles por la atención, por haberse tomado el tiempo para escuchar este video. Quiero invitarlos a que si tienen dudas, inquietudes o necesitan quizás el acompañamiento, puedan solicitar el apoyo ya sea de mi parte o de la coordinación. Siempre estamos dispuestos para apoyarlos, para acompañarlos en sus procesos. Como colegio estamos siempre a disposición de ustedes. Cuenten con nosotros y si creen que necesitan ese acompañamiento, saben que tenemos las puertas abiertas para guiarlos desde nuestro conocimiento y construir conocimiento con ustedes. Agradecerles, desearles un excelente día y que Dios los bendiga. Hasta luego.